Vamos a hablar con Lucía Nogara. Ella es licenciada en Trabajo Social y es analista económica del Centro de Economía Política Argentina. Lucía, muy buenos días. Marco Fleming te saluda, Carlos Martín y Valentín Cueto. Bienvenida, nada que decir. Hola Marcos, ¿cómo estás? Todo Buen muy día, bien. ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, para entrar un poco en contexto, ayer también estuvimos hablando con otro economista, pero bueno, nos gustaría saber desde tu punto de vista, por ejemplo, eh, qué rol está cumpliendo el gobierno en materia de políticas económicas, como por ejemplo precios justos, que la verdad no funcionó. Bien, en este caso, bueno, hay distintos temas que se encuentran en la agenda económica hoy en día, como por ejemplo, bueno, la renegociación o la instancia de volver a rediscutir el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, es decir, si el Fondo Monetario Internacional va a adelantar los desembolsos que quedaban de acá a fin de año. Bueno, la cuestión del intercambio comercial con China a través de yuanes y con Brasil a través de los reales. También, bueno, particularmente lo que pasa con las reservas y por otro lado la inflación de abril que se va a conocer el 12 de mayo, si mal no recuerdo, según INDEX, cuál fue el índice de inflación de abril. Bien, en relación a lo que vos mencionabas, Marco, en relación a precios justos, el gobierno está negociando un acuerdo o una renovación, si se quiere, de precios justos, nuevamente por 90 días, nuevamente más de 25.000 productos, pero en este caso la pauta tope de aumento de esos productos no sería del 3 y pico como pasó Claro. anteriormente, sino del 5%. Acá hay una cuestión importante que es la de la brecha justamente entre los precios de las grandes cadenas de supermercados y los comercios de cercanía, es decir, los almacenes más que nada de barrios y los barrios chinos también. El gobierno se va a reunir con estas cámaras, con ambas cámaras, y bueno, la idea es poder, obviamente, llegar a un acuerdo en común en que, a ver, no diste el precio de un almacén de barrio con el de el supermercado de cadena grande, porque ¿qué sucede? La gente por ahí, la mayor cantidad de la gente asiste más a un almacén de barrio que a hacer una compra mensual significativa en un supermercado de cadena grande. Entonces hay que, digamos, intervenir, hay que mediar en esta cuestión para que, digamos, la brecha existente entre los productos o entre el precio de esos productos no sea tan grande y se pueda, digamos, equiparar el precio. Por otro lado, Tombolini dijo que va a aplicar multas a aquellas empresas que hayan remarcado los precios durante la corrida cambiaria de la semana pasada, ¿no? Esto es algo que se vio mucho, Sí. es decir, sus grandes cadenas de supermercados también que digamos, o no ponían los productos, o sacaban los precios, o remarcaban en el momento a la hora de que los clientes iban a pagar lo que tenían en la mano, digamos, y que tenía un precio en la compra, pero que en la computadora automáticamente pasaba otro precio. Claro. Entonces, bueno, esto automáticamente hay que decirlo también porque lleva a hablar de concentración económica, ¿sí? Desde CEPA hay un informe que marca muy interesante que hay 20 oligopolios de los productos que más consumen las y los argentinos y justamente son los productos que más compran las y los argentinos y justamente, bueno, esos oligopolios lo que hacen es algo interesante porque y a remarcar porque justamente compran sus insumos Claro. a valor dólar oficial, pero bueno, automáticamente en la góndola lo reflejan o lo marcan o lo especifican a dólar blue, con lo cual, a ver, esto automáticamente requiere una intervención del Estado, Sí. porque esa brecha también es importante intervenirla, ¿sí? Si no, hay una cuestión digamos, de hasta si se quiere como si fuese un robo a la gente, ¿no? Lucía, Entonces, bueno, eso es algo a destacar porque es un mecanismo especulativo que requiere de una intervención. totalmente. Yo me quedé con esto que hablabas del dólar blue, de la corrida cambiaria de la semana pasada, y esto qué tanto afecta a los mercados internos, porque entiendo que también el mercado blue no es un gran mercado, pero sin embargo, pese a los medios de comunicación y al día a día, tiene como incidencia dentro de lo que compramos diariamente. ¿Esto es realmente así? ¿Es especulación?
A ver, hay una cuestión a entender, la corrida cambiaria de la semana pasada, que fue organizada, que fue orquestada, que bueno, se pudo ir desarmando algunas cuestiones, como bueno, unos comunicados de que supuestamente Massa se iba a ir, o de que supuestamente el gobierno iba a devaluar, bueno, algunas cuestiones que fueron pasando y que obviamente los agentes financieros, los agentes de bolsa del mercado financiero automáticamente, digamos, miden el valor de este dólar ilegal, porque es un mercado ilegal, y automáticamente se traslada esta, digamos, especulación al valor del dólar blue, al valor de los dólares financieros. ¿Sí? Y bueno, automáticamente, ¿cómo incide, digamos, esto en la población? Uno de los mecanismos es esto, ¿sí? Automáticamente uno pensaría, bueno, aumenta el dólar blue con esta cuestión de la economía bimonetaria que tiene la Argentina, y este gran problema de la economía biomonetaria, es decir, Sí. todo va atado al valor en que corre el dólar blue, automáticamente y justificadamente también se vio repercutido en los precios. Entonces, un supermercado te remarcó, pero luego no te bajó, y el dólar sí bajó, digamos. Entonces, estos dólares paralelos sí bajaron. Por ejemplo, el contado colectivo bajó a 424, una gran, digamos, baja, un gran descenso. Entonces, hay empresas que no volvieron a los precios, digamos, que tenían, sino que automáticamente ya te dejaron el precio de las cosas remarcado, ¿sí? Y esto tiene que ver con una especulación, ¿no? Especular que, bueno, que va a suceder tal cosa, automáticamente implantarle a las cosas un valor mucho más grande del que realmente debería tener. Y en esto sí juega un rol importante la intervención del Estado, bueno, con los distintos mecanismos que mencionamos anteriormente. Lucía, Valentín, ¿me escuchas? Sí. Me parece que no tenés sonido, no te estás escuchando. No. A ver, Raquel. A ver. ¿Ahí me escucho? Sí, ahí estoy. Valentín, Valentín Cueto, ¿cómo andás? Hola, Lucía? ¿qué tal, Valentín? ¿Cómo Bien, estás? bien, ¿Todo bien? Estaba sin voz recién, pero bueno, ahora sí. No, por favor. Te hago una consulta. Recién hablabas de las posibles sanciones o de las sanciones que implementaría el secretario Tombolini. Justamente esa es la pregunta. A ver, ¿qué poder tienen, qué poder de fuego tienen estas sanciones? ¿Realmente sirven? Porque lo que se ven es que por más que siempre hay amenaza de sanciones, o incluso cuando han habido sanciones, no han frenado tampoco lo que fue la disparada de precios de los supermercados, por ejemplo. Sí, a ver, es interesante porque, bueno, son necesarias, muchas veces no cumplen, digamos, a veces el rol que uno espera o que uno, digamos, esperaría con estas medidas, y sobre todo, bueno, cuánto de eso posteriormente se llega a cumplir, ¿no? Digo, primero digamos, se vocifica o se dice, bueno, vamos a hacer tal sanción por tanto dinero, qué sé yo, 300 millones de pesos, bueno, sí, y posteriormente, bueno, hay que ver cuánto de eso realmente se cumple. En ese sentido es importante, primero, por un lado, obviamente, el que se cumpla, digamos, la puesta en acto de esto que se menciona, y posteriormente también, yo digo, acá hay algo importante que es, si una persona que va a una cadena de supermercado grande ve que no se está respetando, digamos, el precio de un producto en el marco de el programa de precios justos, informarlo también. Es importante eso. Eso es sumamente importante porque, digo, si posteriormente tenemos de otro lado, otro sector, la puesta en marcha de un 0800 donde vos puedas denunciar a la gente que está intentando regular eso, que está intentando controlar, digamos, ya te para desde otro lugar, ¿no? Entonces, es importante también el rol que uno, digamos, en el día a día también juega en ese sentido, ¿sí? ¿Es importante el rol de cumplir estas multas? Sí, sumamente importante. Por otro lado, también hacer cumplir o revisar que las grandes cadenas estén cumpliendo, y creo que en ese sentido los consumidores podemos tomar un gran rol dentro de los supermercados a la hora de poder, digamos, informar qué es lo que se está cumpliendo y lo que no en la góndola, porque es una realidad, no hay un control por cada cadena de supermercado, cada negocio, entonces eso estaría bueno que también suceda, ¿no? Claro.
Y ahora te llevo a otro tema, que es el tema de la escasez de divisas, la tan mentada escasez de divisas estructural que tiene Argentina. Y en ese sentido, ¿hay alguna forma de evitar una próxima devaluación en este estado de las cosas? A Porque ver. sí, ya me entendiste la pregunta, me parece. Sí, por favor, no hay ningún problema. A ver, nosotros tenemos distintas cuestiones que hoy están golpeando, si se quiere, o que hoy nos están como quien dice, soplando por ahí la nuca, ¿no? En relación a lo primero que yo te mencionaba, ¿no? En marzo y abril se incumplieron 3 de las metas que nos puso el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La meta fiscal, la acumulación de reservas y sobre todo la que nos pedían que el Banco Central no intervenga justamente en la brecha, y el Banco Central, bueno, terminó interviniendo en la brecha del dólar oficial con los dólares paralelos. Sí, ¿no? te sumo la tasa de interés Eso, positiva. tal cual, y aumentar las tasas de interés de los bancos también, que bueno, que eso también es parte de la intervención que hizo el Banco Central, ¿no? En ese sentido, esto nos lleva a pensar, primero, la necesidad de rediscutir totalmente el programa con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? A ver, podemos pensar que el adelanto del fondo en 10.600 millones de dólares nos daría una espalda, ¿no? Nos daría como un respiro, ¿no? Y la pregunta en realidad que nos hacemos, que bueno, yo también me hago es, depende de esto, ¿no? Porque si no discutís el trasfondo, es decir, Claro. las condicionalidades que el fondo te exige, que te adelanten justamente, pero que acto seguido te obliguen a generar una devaluación o a acelerar el ajuste fiscal, nos lleva a pensar que seguimos como justamente en el mismo círculo problemático, ¿sí? Sí, básicamente, sí. En ese sentido. Por otro lado, también, a ver, otra medida, en cuanto hablando de las medidas del gobierno que tomaba a esta falta de reservas, ¿no? En los acuerdos que ahora se están llevando a cabo, los acuerdos comerciales y bilaterales con Brasil y China, por ejemplo, ¿no? Que son nuestros principales socios comerciales. La posibilidad, por ejemplo, de comprarle a los exportadores vía yuanes o vía reales, ¿no? Sí. Esto nos lleva, digamos, en este caso, nos lleva obviamente o significa un gran alivio a la salida de divisas, es decir, a la salida de dólares. Hay ahí como otra cuota de, por ahí, ayuda. Pero bueno, también tenemos una instancia con respecto al dólar soja, es decir, el dólar soja 3 no está funcionando como se esperaba. Claro. Ingresaron ya en total, si mal no recuerdo, 1.764 millones de dólares, pero se esperaban casi 5.000. Esto finaliza Claro, el 31 de mayo, entonces, digamos, también hay una digamos, situación compleja de trasfondo. No, y aparte, si la cuestión es evitar, digamos, la devaluación, un acuerdo con el fondo te va a llevar inevitablemente a una devaluación, porque esa es una de las cosas que están pidiendo permanentemente. Ahí exactamente, porque automáticamente el fondo, digamos, no evitar lo que se conoce como crawling peg, ¿no? Esto de acelerar, digamos, la devaluación progresiva de tu moneda, ¿no? Digamos, directamente, el acuerdo con el fondo es inflacionario, y más directamente, te diría yo, que claro, indirectamente. Sí. Entonces, digamos, corriendo con eso atrás, es muy difícil que cualquier herramienta que vos, digamos, lleves a cabo, cualquier medida que tomes, digamos, te resguarde por completo. Siempre seguís con esto, digamos, esta sombra atrás, que automáticamente te está, digamos, como dije antes, medio que soplando en la nuca en cuanto a las condicionalidades que te pide, más que nada. Lucía, Carlos Martín te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿todo bien? Bien, acá. Te saqué la palabra espiral de la problemática y todo te hace reflexionar, ¿no es cierto? Porque si vamos a tener espalda con 10.000 millones de dólares que manda el fondo, en un quincho se juntan 4 con 50 millones de dólares y te barren los 10.000 millones de dólares moviendo el dólar blue. Entonces, por ahí pensaba que, no sé,
la triangulación de las monedas y la incorporación de nuevas monedas con mercados que son más, inclusive que están a la par de China y de Brasil, que es el de la India, que es el principal consumidor de nuestros productos. Eso no solo para mí es un colchón como para salir del eje del dólar, que es donde está la tendencia mundial, ¿no es cierto? Salir todos del eje del dólar, y uno lo va viendo, ¿no es cierto? Tal cual, Carlos. Yo creo que es interesante, bueno, esto del espiral que vos planteás es muy gráfico, ¿no? Si uno piensa, es como que automáticamente estamos como en un mismo círculo girando, digamos, y una cosa te lleva a la otra y una cosa te lleva a la otra, con lo cual, bueno, es gráfico de que es una situación compleja y compleja también de cara a futuro, ¿no? Claro. Yo creo que los acuerdos, como vos bien decís, en este caso los que ya se están llevando a cabo, como el de China, por ejemplo, o bueno, también el de Brasil, donde bueno, justamente, digamos, Argentina, ¿qué es lo que te permite? Sí, para también comentarle a la gente. Sí. El acuerdo bilateral con China, digamos, ya está en marcha. De hecho, ya se hicieron compras equivalentes por un poco más, si no mal recuerdo, de $1.000 millones, ¿sí? En equivalentes, ¿no? Sí. En este caso, o sea, te garantiza que el financiamiento a los exportadores chinos para esa conversión es el Banco Central de China, ¿sí? Claro. A través del swap. Es decir, el swap es aquello que comprende el intercambio de monedas como refuerzo de reservas internacionales. Claro. Eso tiene un costo para Argentina, pero te evita la salida de divisas, ¿sí? Te evita como virar una parte de tu economía, como vos bien decís, a otras monedas que están siendo fuertes hoy en día. Real, rublo, también. claro. Pero vos sabés que hay cosas que es como que nos ponen espejos para confundirnos, ¿no es cierto? Hablan del dólar soja, ¿sí? Entonces, claro, el nacionalista lo primero que hace es putear al campo. Pero el dólar soja es aplicable a las exportadoras, que son los liquidadores, pero eso no lo explican. Tal cual. A ver, a vos lo que te permite es justamente lo que vos estás diciendo. O sea, está bien, la verdad es que uno se espera que se liquide a un ritmo menor del que se había pactado inicialmente, pero bueno, esto también está, y esto está influenciado por la sequía, y bueno, pero también tenés presiones devaluatorias que te están golpeando, entonces como que, digamos, es como una cuestión de que estás como en una brecha ahí media complicada. Sí, mira, vos sabés que yo leí un libro donde había un gran pensador argentino que decía que la devaluación lo que te permite, no a uno sino a los extranjeros, es bajar el costo de las empresas para comprártelas por chauchas y palitos. Y creo que pasa todo por ahí. Tuvimos charlas con otros economistas y nos dicen que hay que achicar el Estado, y entonces uno pregunta, bueno, ¿dónde lo achica el Estado, economista? Hoy de aerolíneas y ferrocarriles. Empiezan por ahí, ¿no es cierto? Sí, que creo que no es lo lógico eso. Creo que hay que fortalecer. Una de las críticas que hacemos... Este tema de las monedas hace 2 meses que lo venimos hablando, de que empezamos el programa. Y ahora, gracias a Dios, es como que va tomando color el tema este. Pero hay cosas que son coyunturales, ¿viste? Como por ejemplo, acá antes el que contaminaba pagaba. O sea, vos tenés plata, podés hacer mierda del medio ambiente. El que especula, paga. O sea que vos dejás de rodilla a un país, pagás, total tenés guita, no pasa nada, dejaste de rodilla de un país. Y el que evade, paga. O sea que vos vaciaste el Estado con el no pago de los impuestos y también dejás de rodilla a un país. Esto es en los países, como dicen la mayoría de los iluminados que tenemos nosotros acá, con un micrófono adelante, en la mayoría de los países serios, van todos en cana esto. El que contamina va en cana, el que especula va en cana y el que va de va en cana. Es interesante lo que planteás, Carlos, porque, a ver, por un lado, en cuanto a lo que mencionabas anteriormente, se plantea mucho esta cuestión de que el problema de la Argentina es el déficit, y en realidad quizás hoy pues estamos viendo
y se está también desarmando que gran parte también del problema en realidad es la economía bimonetaria. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo importante de poder discutir esas cuestiones, ¿no? Discutir, digamos, la importancia de no tener una economía bimonetaria y resguardar, digamos, nuestra moneda, que no solo es una herramienta de soberanía nacional, sino que también es una herramienta frente a cualquier contexto internacional que te pueda golpear de lleno. Claro. Lucía, vos sabés que yo no creo en lo de la economía bimonetaria. A ver, ¿qué me decís vos? Acá la gente está absolutamente enfocada en lo que es el dólar blue. Las liquidaciones. Acá la gente cobra en pesos. Las exportadoras tienen que, si no sacan la plata de una manera no legal, tienen que transformar en pesos. El que maneja los dólares es el Estado. Acá no está abierta la bimonetariedad. Acá está el pensamiento bimonetario. Pero en el ejercicio no lo es. Vos sabés que un contrato, si yo firmo un contrato de una venta con vos en dólares, si es venta no está permitido. Lo que sí está permitido en un contrato es el canje de una propiedad contra dólar billete, por ejemplo. Pero los contratos, viste, acá como no pasa nada, te ponen que te venden en dólares. Y vos sabés como economista que no está permitido. Claro, automáticamente. El tema es que, a ver, es como vos bien decís, en el pensamiento, pero también en la acción, porque yo vuelvo a lo mismo y no quiero ser repetitiva, pero digo, algo que afecta a la mayoría de la población es la góndola del súper, digamos, es poder con esos pesos poder o comer, llegar a fin de mes, poder pagar los servicios, las tarifas, o sea, poder pagar, digamos, todo lo que se consume en el día a día. No digo otras cuestiones que por ahí son de otro poder adquisitivo, ¿no? Sí. Entonces, si esas cosas, digamos, y sobre todo los alimentos, tarifas, servicios, bueno, los tenés, digamos, corriendo a la par del dólar blue, digamos, y no tenés anclajes, porque el Fondo Monetario Internacional no te permite tener anclajes, sobre todo en tarifas, en servicios, vos cómo le haces frente a eso, ¿sí? Entonces, ahí, más allá del pensamiento, sí, de que por ahí la población aumenta el dólar blue y hay una cuestión como ahí de caos, pero es también este caos porque, digamos, se traduce injustificadamente al precio. Claro. Entonces, eso después la gente lo ve. A lo mejor la mayor parte de la gente que se queja no se queja quizás porque compre dólares y ahora le cuesta más comprar dólares, sino porque justamente lo ve repercutido en las cosas que consume, claro. Entonces, ahí está la discusión, ¿sí? De cuánto de esta economía monetaria que mencionamos realmente está reflejado en el día a día de los argentinos que ganan en pesos. Lucía, yo destaqué algo recién que vos venías hablando y agarré una palabra ahí media descolgada que hablaba de la concentración económica. Sí. Cuando hay concentración económica quiere decir que hay una aspiradora que succiona un volumen de dinero y ese dinero va a faltar en algún lado, ¿no es cierto? Yo estuve analizando el tema de... Mira, yo era jugador de fútbol, no tengo nada que ver con la economía, pero trato de leer. Yo estaba viendo que una empresa a la cual hoy, según Forbes, ¿no? Tenemos al más rico de la Argentina, que tiene una empresa que creo que se llama algo así como es libre. Bueno, no importa. Event. No, Mercado Libre, algo de eso. Mercado Libre. Sí. Bueno, vos fíjate que el éxito de esta empresa, ¿sabés por qué se da? Por algo que venimos hablando nosotros desde que abrimos el programa. La ley de entidades financieras. El tipo labura como financista en un punto. Y tiene 5.000 millones de dólares. Y nosotros hicimos una fiesta porque le dieron 2.300 millones de dólares a Massa para el tema del agua para regar el campo. Y vos fijate cómo... Es interesante
la cuestión de la concentración económica, porque, digamos, es un concepto que se puede aplicar a esto que vos mencionás, Sí. que se puede aplicar, por ejemplo, a que vos tenés 20 empresas que te producen los productos que consumen la mayor parte de los argentinos Sí. y las argentinas, entonces, digamos, se puede aplicar a distintas cuestiones, ¿no? A ver, bueno, en el caso de que vos mencionabas, para no hacer alusión a la empresa, es uno, el caso, por ejemplo, de los fideos y el aceite, ¿sí? Sí. Digamos, el 74% de la producción nacional, digamos, de fideos y aceite, lo tienen dos empresas, o sea, dos Claro. oligopolios. Entonces, eso, digamos, también te juega en contra. Claro. No es que vos tenés un mercado competitivo amplio. No, sí, digamos, sí, está sí. muy concentrado. Sí, se y con lo entiende, cual, se entiende. digamos, te maneja la góndola, ¿sí? La discusión está en, te están manejando la góndola estas Claro. personas. Es un liberalismo raro, ¿no es cierto? Porque es entre dos. Y es complejo, así lo definiría yo. Sí. Es complejo. Pero bueno, me encantó hablar con vos, Sí, ¿eh? muy bueno, Lucía. Muy didáctica. No, por favor, a mí, con ustedes. Te- Gracias por te vamos a bueno, seguir las preguntas llamando. muy interesantes. Te vamos a seguir Muy llamando para interesante. que nos pases data de economía, porque en año de elecciones y en este contexto que está pasando, necesitamos información de primera. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.